Seguimos con la segunda parte del capítulo 20. No se enoje vuestra merced, señor mío, respondió Sancho, que no lo dije por tanto. Y llegándose a él, puso la una mano en el arzón delantero y la otra en el otro. El arzón es el saliente de la silla de montar. De modo que quedó abrazado con el muslo izquierdo de su amo, sin osarse apartar de él un dedo. Tal era el miedo que tenía a los golpes que todavía alternativamente sonaban. Díjole Don Quijote que contase algún cuento para entretenerle, como se lo había prometido, a lo que Sancho dijo que sí hiciera, si le dejara el temor de lo que oía. El pobre estaba muerto de miedo. Pero con todo eso, yo me esforzaré a decir una historia que, si la acierto a contar y no me van a la mano, es la mejor de las historias. Y estéme vuesa merced atento, que ya comienzo. Érase que se era, el bien que viniere para todos sea, y el mal para quien lo fuere a buscar. Y advierta vuesa merced, señor mío, que el principio que los antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera, que fue una sentencia de Catón Zonzorino romano, que dice, y el mal para quien le fuere a buscar, que viene aquí como anillo al dedo, para que vuesa merced se esté quedo y no vaya a buscar el mal a ninguna parte, sino que nos volvamos por otro camino, pues nadie nos fuerza que sigamos donde tantos miedos nos sobresaltan. Sigue tu cuento, dijo Don Quijote, y del camino que hemos de seguir, déjame a mí el cuidado. Digo pues, siguió Sancho, que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo, quiero decir, que guardaba cabras, lo cual, pastor o cabrerizo, como digo de mi cuento, se llamaba Lope Ruiz. Y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, la cual pastora, llamada Torralba, era hija de un ganadero rico. Y este ganadero rico... Si de esa manera cuentas tu cuento, Sancho, dijo Don Quijote, repitiendo 2 veces lo que vas diciendo, no acabarás en 2 días. Dilo seguidamente y cuéntalo como hombre de entendimiento, y si no, no digas nada. De la misma manera que yo lo cuento, respondió Sancho, se cuentan en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de otra, ni es bien que vuesa merced me pida que haga usos nuevos. Di como quisieres, respondió Don Quijote, que pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte, prosigue. Así que, señor mío de mi ánima, prosiguió Sancho, que como ya tengo dicho, este pastor andaba enamorado de Torralba la pastora, que era una moza rolliza, zahareña quiere decir osca, y tiraba algo a hombruna, porque tenía unos pocos de bigotes, que parece que ahora la veo. Luego, ¿conocístela tú?, dijo Don Quijote. No la conocí yo, respondió Sancho, pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero, que podía bien cuando lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo. Así que, yendo días y viniendo días, el diablo que no duerme y que todo lo añasca quiere decir que todo lo lía, hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese en homecillo, en odio y mala voluntad. Y la causa fue, según malas lenguas, una cierta cantidad de celillos que ella le dio, tales que pasaban de la raya y llegaban al vedado. Y fue tanto lo que el pastor le aborreció de allí adelante, que por no verla, se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La Torralba, que se vio desdeñada de Lope, luego le quiso bien más que nunca la había querido. Esa es la natural condición de las mujeres, dijo Don Quijote, desdeñar a quien las quiere y amar a quien les aborrece. Pasa adelante, Sancho. Sucedió, dijo Sancho, que el pastor puso por obra su determinación, y antecogiendo sus cabras, se encaminó por los campos de Extremadura para pararse en los reinos de Portugal. La Torralba, que lo supo, se fue tras él, y seguíale a pie y descalza desde lejos con un bordón en la mano. Un bordón es como un palo, un bastón, y con unas alforjas al cuello, donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de un peine, y no sé qué botecillo de mudas para la cara, o sea, cosméticos. Mas llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguallo. Solo diré
que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana, que es la frontera con Portugal. Y en aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre, y por la parte que llegó no había barca ni barco, ni quien le pasase a él ni a su ganado de la otra parte. De lo que se congojó mucho porque veía que la Torralba venía ya muy cerca y le había de dar mucha pesadumbre con sus ruegos y lágrimas. Mas tanto anduvo caminado que vio un pescador que tenía junto a sí un barco tan pequeño que solamente podía caber en él una persona y una cabra. Y con todo esto le habló y concertó con él para que le pasase a él y a 300 cabras que llevaba. Entró... Uy, esto voy a pararlo. Sigo pues. Y digo que el desembarcadero de la otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso, y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver. Con todo esto, volvió por otra cabra y otra y otra. Haz cuenta que las pasó todas, dijo Don Quijote. No andes yendo y viniendo de esa manera, que no acabarás de pasarlas en un año. ¿Cuántas cabras he pasado hasta ahora? Dijo Sancho. Yo qué diablos sé, respondió Don Quijote. He aquí lo que yo dije, que tuviese buena cuenta. Pues por Dios, que se ha acabado el cuento, que no hay que pasar adelante. ¿Cómo puede ser eso? Respondió Don Quijote. Tan de esencia es de la historia es saber las cabras que han pasado por extenso, que si se yerra una del número no puedes seguir adelante con tu historia. No, señor, en ninguna manera, respondió Sancho, porque así como yo pregunté a vuesa merced que me dijese cuántas cabras habían pasado, y me respondió que no sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuanto me quedaba por decir, y a fe que era de mucha virtud y contento. De modo, dijo Don Quijote, que ya la historia es acabada. Tan acabada como es mi madre, dijo Sancho. O sea, que la historia del cuento es que cuando llega el momento de pasar las 300 cabras, va, y pasa una, y vuelve a por otra, y pasa otra, y ya cuando se cansa el que está escuchando, dice, pero bueno, va a terminar, ¡ay, ya se me ha ido el este! Y tenemos que volver a empezar. En fin, un chiste. Dígote de verdad, respondió Don Quijote, que tú has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo, y que tal modo de contarla, ni dejarla jamás, se podrá ver ni habrá visto en toda la vida, porque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso. Mas no me maravillo, pues quizá estos golpes que no cesan te deben de tener turbado el entendimiento. Ellos siguen oyendo los golpes del agua. Todo puede ser, respondió Sancho. Mas yo sé que en lo que de mi cuento no hay más que en lo que de mi cuento no hay más que decir, que allí se acaba o comienza el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras. Acabe enhorabuena donde quisiere, dijo Don Quijote, y veamos si se puede mover Rocinante. Tornóle a poner las piernas, y él tornó a dar saltos y a estarse quedo, tanto estaba de bien atado. En esto parece ser o que el frío de la mañana que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas quiere decir laxantes, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer, a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Hay que ver lo escatológico que es Cervantes, que está todo el rato, que si se caga, que si vomita, que si no sé qué. Mas era tanto el miedo que le había entrado en su corazón que no osaba apartarse un negro de uña de su amo, pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible. Y así, lo que hizo por bien de paz fue soltar la mano derecha que tenía asida al arzón trasero, con la cual bonitamente y sin rumor alguno se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenía, sin ayuda de otra alguna, y en quitándosela dieron luego abajo y se le quedaron como grilletes. Claro, al bajarse los pantalones, pues se quedaron también atadas los dos pies a Sancho. Tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire entrambas posaderas, que no eran muy pequeñas, o sea que era regordete. Hecho esto, que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, desde luego aprieto, porque era un apretón, le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento de todo cuanto podía. Pero con todas estas diligencias fue tan desdichado
que al cabo vino a hacer un poco de ruido bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo. Vamos, que se tiró un pedo que debió ser allí un estruendo. ¿Qué rumor es ese, Sancho? No sé, señor, respondió Don Quijote. Alguna cosa nueva debe de ser, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura, y sucediéndole tan bien que sin más ruido ni alboroto que el pasado, se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Vamos, que se cagó entero. Mas como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan junto y cosido con él que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, claro, Don Quijote estaba arriba y el otro estaba abajo. Don Quijote estaba oliéndolo todo fatal. Dice, no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices, y apenas hubieron llegado cuando él fue al socorro apretándolas entre los dos dedos, y con tono algo gangoso dijo, «Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo». «Sí tengo», respondió Sancho, «mas ¿en qué lo echa de ver vuesa merced ahora más que nunca?» «En que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar», respondió Don Quijote. «Bien podría ser», dijo Sancho, «mas yo no tengo la culpa, sino vuesa merced, que me trae a deshoras y por estos no acostumbrados pasos». «Retírate 3 o 4 allá, amigo», dijo Don Quijote, todo esto sin quitarse los dedos de las narices, «y desde aquí en adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha generado este menosprecio». «Apostaré», replicó Sancho, «que piensa vuesa merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba». «Peor es meneallo, amigo Sancho», respondió Don Quijote. En estos coloquios y otros semejantes pasaron la noche amo y mozo, mas viendo Sancho que a más andar se venía la mañana, con mucho tiento desligó a Rocinante y se ató los calzones. Como Rocinante se vio libre, aunque él de suyo no era nada brioso, parece que se resintió y comenzó a dar manotadas, porque corbetas, con perdón suyo, corbetas cuando se ponen sobre las dos patas traseras, corbetas no las sabía hacer, pobre Rocinante. Viendo pues Don Quijote que ya Rocinante se movía, lo tuvo a muy buena señal, y creyó que lo era de que acometiese aquella temerosa aventura. Vamos a cortar aquí porque es muy largo el capítulo.